Sí, hermana Lorena, por favor. También dicen que por algún susto o una sorpresa, no sé si, bueno, eso es lo que yo he oído, ¿no? Será un seguimiento. Así es. Y de la insulina, ¿qué han escuchado? Cuando le dicen, me van a poner insulina, ¿qué dice la gente acerca de eso? A veces de la insulina dicen, ya es el último recurso que tiene un diabético. La otra vez comentando yo también con uno dice que es el último recurso que ya es la persona diabética, lo recurre, ¿no? Pero pues comentábamos que no, hermano, o sea que pues hay gente muy joven que tiene esa enfermedad y con eso pues controla esta enfermedad que pues tiene en su cuerpo. O algunos dicen es que se va a quedar ciego, ¿no? Si les ponen insulina ya se va a quedar ciego. Bueno, todas estas cosas que hemos comentado, algunas son mitos, otras de las que me han dicho son realidad. Vamos a verla la siguiente, por favor. Bueno, la diabetes es una enfermedad que es crónica. Esto significa que, bueno, ante la ciencia no tiene cura. Nosotros creemos que hay un sanador de nuestros cuerpos mortales y personalmente yo creo que Dios sí tiene el poder para curar esta enfermedad, pero a nivel de ciencia es una enfermedad que no se cura. No es como una gripa que nos tomamos un medicamento y ya quedamos al otro día o tomamos antibiótico y ya. La diabetes no es así, es una enfermedad con la que ya se tiene que aprender a vivir, ya no es curable. Crónico también significa o nos lleva a la palabra degenerativo, es decir, que si nosotros no tenemos un cuidado, pues también va a dañar a ciertos órganos. La intención de la plática no es asustarlos, sino todo lo contrario, que con esta información pues, también tengamos las opciones o las herramientas para evitar muchas complicaciones de la enfermedad. Como nos decía nuestro hermano Pablo, puede ser porque el páncreas no produce suficiente insulina o puede ser porque nuestro cuerpo, aunque sí produzca el páncreas insulina, nuestro cuerpo no la puede asimilar o no la puede utilizar como es debido. La insulina es una hormona que es secretada por un órgano que se llama páncreas y su función es de disminuir la cantidad de azúcar en la sangre. Esa es la insulina. La característica principal de la diabetes entonces es de que si nos checan nuestra glucosa va a salir elevada. Por ejemplo, ahí tenemos una persona que le están checando su glucosa y tiene una hiperglucemia, es decir, un aumento de la glucosa en sangre. Vamos a ver el siguiente. Bueno, para entender un poco mejor lo que les acabo de explicar, le puse este dibujito. Ahí esa persona está comiendo una manzana. Bueno, está comiéndose esa manzana y bueno, esa manzana necesita llegar a las células. Aquí está la célula. Nosotros somos como una construcción en la que cada bloque de nuestro cuerpo se llama célula. Esta pared, por ejemplo, es una construcción. Si este fuera nuestro cuerpo, cada bloque se llama célula. Entonces, para que nosotros podamos obtener esta manzana en forma de energía para nuestras células, necesita de digerirse, porque obviamente pues esa manzana muy grande no va a llegar a la célula. El primer proceso es de la masticación, cuando estamos masticando y se mezcla con la saliva. Bueno, esa manzana posteriormente se va a ir haciendo chiquita y se va a convertir en glucosa. Entonces, esta glucosa va a viajar igual a través de la sangre. Esto es sangre, nuestras venas, donde viaja la sangre. Esta glucosa necesita entrar a la célula, pero esa célula es como una puerta, o tiene más bien una puerta, y necesita forzosamente una llavecita que la abra. Esa llave se llama insulina, es la función de la insulina. Abrir la puerta de la célula y que la glucosa ahora sí entre. ¿Para qué? Para que la célula ya tenga energía. ¿Sí quedó claro este diagramita o no muy bien? Ahorita voy a pasar a otro y para que entiendan eso.
viajando la glucosa en la sangre. Entonces, esta glucosa quiere entrar a través de esta puerta, pero como si no tuviera llave no podría entrar, necesita tener su llave que se llama insulina. Entonces, abre la insulina y la glucosa ya puede entrar a la célula. ¿Con esto nos quedó más claro o no? O pregúntenme, o desde el paso que no le hayan entendido. A ver la siguiente. Este es otro dibujito igual que la glucosa. La que abre la puerta es la insulina y pasa la glucosa dentro de la célula. Entonces, en una persona con diabetes, esto no está sucediendo. ¿Qué es lo que pasa? Que la insulina, o hay poquita insulina, es decir, poquitas llaves, y se queda la glucosa fuera en la sangre, o bien a lo mejor la chapa de esta llave ya se descompuso, y aunque hay suficiente cantidad de esta llave que es la insulina, pues no funciona porque ya la chapa se descompuso. Eso es lo que puede pasar en la diabetes. Entonces, si miden la glucosa, pues va a salir elevada porque toda está quedando en la sangre, no está pasando a la célula. Hay algunos síntomas, por ejemplo, hay personas que pueden ir frecuentemente al baño o tienen mucha sed, se están deshidratando. Incluso hay pacientes que refieren levantarse por las noches 10, 11 veces a orinar, porque la frecuencia es así, o que toman hasta 5 litros de agua por la sed excesiva. También se sienten cansados, no tienen mucha energía y les da mucha hambre porque el organismo piensa que no está comiendo, pero en realidad es que no puede usar bien la glucosa. Se sienten enojados o malhumorados y en algunas ocasiones hay visión borrosa. No para todos los pacientes es lo mismo, o sea, hay pacientes que a lo mejor ven bien, que no van mucho al baño, que sí tienen sed pero no tanto, entonces, y a veces hay pacientes que de plano no presentan ningún síntoma en las primeras etapas de la enfermedad. Estos son los síntomas que en general se presentan. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Cuando a una persona en ayuno le toman su glucosa y tiene 126 o más miligramos por decilitro, se dice que pues ya presenta la enfermedad. O 2 horas después de comer tiene más de 180. O a lo mejor no se acuerda ni a qué hora desayunó ni comió, esa le llamamos una toma casual y tiene más de 200. Cualquiera de estas, si nos salen elevadas, hay que volverla a repetir. Con una sola muestra no se puede dar un diagnóstico. Entonces la tenemos que volver a repetir. A lo mejor si esta persona primero tuvo 126, luego tuvo 200, entonces ya establecemos el diagnóstico de la enfermedad. Igual mencionaba nuestro hermano Pablo que hay tipos y así es. Hay varios tipos, pero 3 son los principales. Vamos a empezar con la diabetes tipo 1. Bueno, aquí en esta enfermedad no se está secretando insulina de manera adecuada. El cuerpo no secreta toda la insulina que se necesita. Se desconoce hasta ahorita la causa, pero sí se ha visto que es una enfermedad que está muy ligada a la herencia. Es decir, si tenemos diabetes tipo 1, a lo mejor nuestro hermano, nuestro hijo probablemente la va a tener. Y en esta enfermedad lo que sucede es que el mismo cuerpo destruye las células que producen la insulina. Entonces es como si se autodestruyera a sí mismo y por esa razón no secreta la cantidad necesaria de insulina. Los síntomas, igual que los que vimos anteriormente, muchas ganas de orinar, a lo que le llamamos poliuria, mucha sed, se le conoce como polidipsia. Polifagia es que tienen mucha hambre, pérdida de peso, que de repente a lo mejor lo vimos con 20 kilos y después ya pesó 14, porque esta generalmente se da en niños, en bebés inclusive, ya nacen así, o sea, ya traen la enfermedad desde el momento de nacer, no la adquieren con el tiempo. Cansancio, dolor de cabeza. Bueno, este es un resumen
tipo 2, bueno, aquí el cuerpo sí produce insulina, pero muchas veces la produce poquito. ¿Por qué es esto? Porque la dieta que es alta en grasa hace que las células del páncreas se mueran antes de tiempo. Entonces, nosotros mismos ahí sí estamos matando a esas células y entonces se secreta o se produce poca insulina. O como les decía, el cuerpo ya no asimila o no hace que la insulina funcione bien. Esa chapita de nuestras células se está descomponiendo. Aquí sobre todo es común en adultos, aunque también ya hay casos de niños. En Hidalgo hubo una niña de 8 años que ya presentaba diabetes tipo 2. Sobre todo también por el peso, exceso de peso. Y aquí vemos, puede ser con muy poca insulina, o que de plano hay insulina, pero el cuerpo no la puede utilizar de manera adecuada. También hay una diabetes que se da en el embarazo. Cuando una mujer presenta una glucosa elevada entre la semana 24 y la 28 de embarazo, se dice que tiene diabetes gestacional. Pero si por ejemplo esa mujer a las 5 semanas, a las 4 semanas le checaron su glucosa y salió elevada, no es diabetes gestacional, es que ya la tenía antes, gestacional, o en el embarazo nada más se da de la 24 a la 28. Si la presentó antes, entonces ya es diabetes tipo 2, significa que se embarazó ya teniendo la enfermedad. Es muy probable que esta enfermedad se solucione al término del embarazo, o sea, la mujer da luz y a veces hasta ahí queda el problema. Sin embargo, sí es un factor de riesgo muy elevado para que a lo mejor al cabo de los años se presente diabetes tipo 2. Entonces a lo mejor se le bajó cuando tuvo al bebé, pero después ya le dio la diabetes tipo 2, es un factor de riesgo importante. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo o las causas de la enfermedad? Que la cintura en mujeres mida más o igual a 80 centímetros. Aunque hay aquí un poco de como de controversia, porque muy pocas mujeres tenemos la medida de menos de 80 centímetros, sobre todo después de haber tenido hijos, pero se sigue manejando. Y en hombres, mayor o igual a 90 centímetros, en hombres sí es más común que puedan tener esta medida. Que la mujer tenga quistes en los ovarios, a lo que le llamamos ovarios poliquísticos. Haber tenido un bebé que pesara 4 kilos o más también es un factor de riesgo, tanto para el bebé como para la mujer que lo tuvo. El sedentarismo, es decir, el no tener mucha actividad física, el exceso de peso y en menor cantidad la herencia. O sea, sí tiene que ver, pero nada más como de 1 a 5%, no es tanto lo que tiene que ver, sino más bien todo lo que mencionamos anteriormente. Y bueno, la dieta igual, que tenga mucha cantidad de azúcar, como en este refresco, o mucha grasa, como las papas, la hamburguesa, por citar un ejemplo. Pero bueno, hay pacientes que no tienen diabetes, pero que tampoco están normal. A eso se le conoce como prediabetes. Cuando una persona tiene glucosa menos de 100 miligramos sobre decilitro en ayuno, decimos que está normal. Pero cuando está entre 100 y 125, a eso se le conoce como diabetes. Y es cuestión de no más de 5 años, si no se cuida, en que desarrolle la enfermedad, pasa la enfermedad. Por desgracia, pocas veces podemos saber si tenemos prediabetes. O sea, nada más nos quedamos, a lo mejor hace 3 años la sacamos bien y ya no nos dimos cuenta y después ya pasamos al siguiente estadio, que ya es como tal la enfermedad. Por eso es importante que a lo mejor decir, no tengo ninguno de los factores de riesgo anteriores, pero sí checarnos nuestra glucosa y vigilar que no rebasemos esta cifra. Y ya diabetes, como les decía en ayuno, 126 o más. Hay varios órganos que si no se controla la enfermedad se ven dañados. Por ejemplo, los nervios, los riñones, el corazón, el piel y los ojos, sobre todo estos órganos. La siguiente.
en el control de la enfermedad o en la prevención de la enfermedad. De preferencia hay que tener 5 tiempos de comida, los que todos conocemos: desayuno, comida, cena, e intermedios a los que les llamamos colación. Si está entre el desayuno y la comida, se llama colación matutina. Si está entre la comida y la cena, se llamará colación vespertina, colación de la tarde. Les voy a presentar algunos ejemplos de colaciones. De preferencia, que tenga verdura, por ejemplo esta que es lechuga, y alguna fruta, como por ejemplo la naranja. Entre colaciones para un paciente con diabetes no es recomendable que coma la fruta sola, sino que debe de tener otro grupo de alimentos, por ejemplo en este caso la verdura. Incluso esta ensalada tiene hasta queso pañal. Entonces podría ser un ejemplo de una colación. No es como tal una comida completa, no lleva tortillas, no lleva galletas, pero sí es algo que le puede ayudar a sentirse satisfecho. La importancia de las colaciones es que no deja que la glucosa baje o suba más entre comidas. O por ejemplo esta que es jícama con zanahoria y con pepino, podría ser una colación también. O esta ensalada que lleva yogur, lleva manzana y lleva zanahoria, podría ser otro ejemplo de colación. Hay varios alimentos que hay que evitar, pero todo depende del control que tenga el paciente con diabetes. Hay pacientes que a pesar de tener la enfermedad siguen teniendo sus niveles de glucosa como si fueran normales. Les repito, no se cura. O sea, si el paciente ya se le diagnosticó diabetes y tiene a lo mejor en ayuno 90, 100, no significa que ya no la tenga, pero está controlado. Entonces, a esos pacientes prácticamente pueden comer de todo, pero si no está controlado, si está por arriba de 130 en ayuno, entonces sí hay que evitar algunos alimentos, por ejemplo el refresco, el azúcar, los jugos o las frutas que son muy dulces. Como nuestra misma lengua nos va a ir diciendo qué es lo que está muy dulce. Por ejemplo, el plátano, la sandía, la papaya, que llegan a ser muy dulces. También el mango llega a estar muy dulce, o las uvas. Hay que tratar de evitar igual todos los tipos de atoles, todo lo que es muy harinoso. El pan molido, el atole, las sopas de pasta. El único atole que sí podríamos decir que es recomendable es el de avena, porque ese no lleva ni maicena y no hay que ponerle azúcar. También hay que evitar el pan de dulce, porque aparte de que tiene mucha cantidad de azúcar, pues también tiene grasa. Todos los alimentos que vayan fritos, como estos parados, o todo lo que lleve grasa y azúcar, como esta rebanada de pastel. Les repito, todo depende igual del control, porque a lo mejor si el paciente se ha controlado bien, pues si lo invitan a un cumpleaños sí va a poder consumir una rebanadita de pastel, pero todo depende igual de su control. Si tiene 300 o 400, pues obviamente no es recomendable. El refresco o las golosinas hay que tratar de evitarlas también. El segundo comportamiento es mantenerse activo. La meta es caminar diarios 30 minutos por lo menos 6 veces a la semana. O sea, podría ser descansar por lo menos el domingo. Anteriormente decían que había que hacerlo todo junto, pero se ha visto que igual si se hacen partes tiene el mismo beneficio. Por ejemplo, si en la mañana yo puedo caminar solo 15 minutos y en la tarde otros 15, tiene el mismo beneficio que si hiciera los 30 minutos de una sola ocasión. Medir constantemente los niveles de glucosa. Este es otro comportamiento, porque hay pacientes que a lo mejor les detectan la enfermedad y como en sí aceptarla es algo difícil porque es una pérdida, estamos enfrentando un duelo. ¿Qué estamos perdiendo en ese diagnóstico? Nos están quitando la idea de que teníamos salud. Entonces para muchos pacientes es muy difícil aceptarlo y ponemos muchas veces excusas, no, es que me habían hecho enojar, pero en realidad ya vemos que ninguno de los factores de riesgo que
de la enfermedad. Pero les repito, es muy difícil para algunas personas el poder asimilarse con la enfermedad. ¿Por qué? Porque han escuchado muchas cosas o porque han visto muchas cosas. Nunca falta el vecino o el familiar al que le amputaron un pie, que se quedó sin ver, que perdió los dientes, etc. Pero estas situaciones son precisamente porque no hay un control o no se cuida. Pero no todos los pacientes con diabetes tienen que terminar en esa condición. Si nos cuidamos podemos vivir con la enfermedad. Además de esto, el padecer diabetes es una oportunidad más de cuidarnos y de vivir saludablemente. Todos deberíamos de hacerlo, pero si ya la padecemos, tomémoslo como otra oportunidad de poder tener o de vivir de manera saludable. Entonces hay que medir constantemente los niveles de glucosa, de preferencia en ayuno y 2 horas después de comer. Empezamos a contar desde el primer bocado. Si por ejemplo se sentó a comer a las 2:10, a las 4:10, de preferencia deberá medirse su glucosa 2 horas después. La siguiente. Seguir el tratamiento médico. Esto sí es muy importante. Como les decía, pues Dios tiene el poder de sanarnos, pero si en su voluntad no está, o quizá a nosotros nos ha faltado la oración o fe, entonces agradecemos a Dios que haya puesto estos medios, que son los medicamentos para nosotros estar bien y controlados. A veces puede ser que nos receten pastillas, hay que seguir el horario y las dosis, y hay que saber para qué es, o si no, como decía nuestra hermana Eli, igual está la insulina. No significa que hayamos fracasado, sino que estamos cuidando igual nuestro organismo. De hecho, la insulina es el tratamiento por excelencia para la diabetes, sea 1, sea 2 o sea gestacional. En la gestacional no se puede tomar medicamentos, únicamente se aplica insulina. Entonces, la insulina no nos va a dejar ciegos, no nos va a provocar ningún otro daño, porque como vimos, todos la producimos, a lo mejor unos en menor cantidad, otros en mayor, pero todos la producimos. Entonces sí es bien importante llevar nuestros horarios y las dosis indicadas, nada de que me sentí bien y ya no me la tomé o ya no me la puse. Si el médico nos lo está dando es porque previamente ya ha hecho cálculos para saber cuánto necesitamos, o de que me tocaba a las 8 de la mañana y ya son las 11, o me tocaba a las 2 de la tarde y ya dieron las 4, o sea, no se vale poner tanto así en riesgo nuestra integridad. Hay que seguir los horarios y las dosis que nos indican. Muchas veces con el uso de la insulina puede ser que se nos baje la glucosa. Ante eso hay que tener siempre a la mano un juguito de los de Jumex, puede ser del más pequeño, o traer unos dulces. Si nos sentimos mal, los síntomas son que vamos a empezar a sudar o que nos sentimos con mucho sueño o cansados, podemos acudir a esas cosas que tenemos, que tienen mucho azúcar. Hay que aprender a enfrentar los retos cotidianos. Cuando se vive con diabetes no todos los días son iguales. A lo mejor un día podemos estar bien en ayuno y al siguiente día ya amanecimos elevados. Como es una enfermedad muy cambiante, no siempre vamos a decir que estamos bien. Pero ante eso hay que enfrentar siempre los retos que la misma enfermedad nos va dando. Para eso es muy importante la educación. Entre más usted escuche, lea o pregunte de la enfermedad, más la va a poder controlar, porque no podemos pelear contra alguien que no conocemos. Una persona que se conoce y que conoce su condición reduce las complicaciones que habíamos visto, se ven más en ciertos órganos como los nervios, los ojos, el riñón, el corazón. Aquí tenemos a esta persona que tiene hipoglucemia, es decir, que se le bajó mucho la glucosa. Sus síntomas son que le duele la cabeza, está temblando, le da mucha hambre, está sudando, se siente cansada y se siente débil. Entonces, estos son síntomas de que el azúcar se le bajó, y para eso les decía, hay que traer siempre algo muy dulce, que sea así como usted cuando viene al templo trae su Biblia y su himnario. Siempre que vaya a salir y se vive con diabetes debe de traer estas cosas, sobre todo si se administra insulina.
Si nosotros nos diagnostican la enfermedad y nos vamos a tirar a la perdición, a la depresión, ya estamos desde ahí iniciando mal. Pero si tenemos una actitud positiva, pedirle a Dios que Él nos ayude a entender y a comprender la enfermedad, desde ahí todo va a empezar a cambiar. Hay una nueva tendencia que nos indica que a las personas que viven con diabetes no les debemos decir diabético o diabética, o ya es diabética, ya es diabético, porque es como una etiqueta. De alguna manera les estamos etiquetando. Entonces, la manera que se recomienda referirse a esas personas es decir, es una persona que vive con diabetes, porque desde ahí ya le estamos dando igual como una esperanza, ¿no? Le estamos diciendo, vive con, o sea que puede seguir adelante con su vida cotidiana y sin que esto signifique que mañana va a morir. Entonces, cuando se refieran a una persona que tiene diabetes, evitemos decirle diabético, porque igual se siente mal esa persona de decir, me están como etiquetando. Es mejor decir, es una persona que vive con diabetes. Y vamos a ver la séptima, que es reducir riesgos. Igual hay que revisar, hay que ver que el oftalmólogo cheque nuestros ojos por lo menos una vez al año, y que el odontólogo, el dentista, cheque nuestros dientes, porque también, pues si tenemos nuestros niveles elevados, estos dos órganos, los ojos y los dientes, se pueden ir desgastando. Si hacemos esto, hay que evitar también las complicaciones, tener, como les decía, la actitud, la disciplina de ponernos o de tomar nuestro medicamento a la hora indicada, en la dosis indicada. Tenemos unas metas de control. Cuando estamos en ayuno, si tenemos diabetes, lo ideal es que nuestra glucosa no pase más de 130 miligramos sobre decilitro. Ya no igual que una persona que no vive con diabetes, pero no más de esto. Después de comer, que sea menos o igual a 180. Ahora se está utilizando esta otra prueba que se llama hemoglobina glucosilada. Esta debe de estar de preferencia en un 7%. Ahorita les voy a explicar en qué consiste. Bueno, esta es una vena o arteria y aquí vemos los glóbulos rojos que le dan igual el color rojito a nuestra sangre y que a través de ellos va oxígeno para que nuestro cerebro y todos nuestros órganos tengan disponible el oxígeno. Entonces, aparte de la glucosa que ya veíamos que igual viaja en sangre, también hay glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos contienen partículas que se llaman hemoglobina. Y bueno, como están ahí todo junto, la glucosa, la hemoglobina, parte de la glucosa se pega a la hemoglobina y entonces a eso se le conoce como hemoglobina glucosilada, es decir, hemoglobina con glucosa. Se sacan cálculos y se establece qué tanto porcentaje de esa hemoglobina tiene glucosa pegada. Eso se le conoce como hemoglobina que se une al azúcar. Entonces, el porcentaje de hemoglobina con azúcar en un paciente con diabetes debe de ser del 7%. Normalmente debe de ser de menos del 5% para pacientes que no tengan diabetes. Esa es la hemoglobina glucosilada y nuestra meta, les repito, es que esté en el 7%. Para reducir complicaciones, sobre todo de nuestros pies, también es importante revisarlos todos los días. No traer nuestros pies sucios, hay que lavarlos siempre, pero con agua tibia, no que esté ni muy caliente ni muy fría. En medio de los dedos también es bien importante revisarlos, porque muchas veces, como se van dañando los nervios, los pacientes ya no sienten que tengan alguna cortadura. Entonces, si no le ponemos también ahí el empeño por revisarlos, se puede complicar y llegar incluso hasta una amputación, porque se va infectando. Entonces, en medio de los dedos interdigital también hay que checar que no se queden húmedos y secarlos con cuidado, porque tampoco con algo muy áspero, porque pueda dañar los espacios entre los dedos. También hay que tratar de no frotarlos, de
se entierren o no se encarnen. Evitar el caminar descalzo, porque como les decía, muchas veces los nervios ya están dañados, entonces el paciente va caminando y ha habido casos que incluso no sienten que ya se enterraron un clavo, que ya se cortaron con vidrio, porque han perdido esa sensibilidad. Entonces, ante eso, no caminar descalzo. Los zapatos deben de ser lo más cómodo posible, evitar los que sean muy altos, o las sandalias, o las botas, porque son cerradas y nuestro pie tiende a sudar más. Hay que evitar utilizar alguna tela adhesiva, evitar también fumar, porque todo eso daña incluso hasta nuestros pies. Si vamos a utilizar crema, de preferencia no hay que ponerla como tal en el pie, nada más pues del tobillo hacia arriba, pero en los pies no debe de ir crema. Si se nos han resecado, podemos ponerle aceite de almendra, pero no en medio de los dedos, eso nunca, en medio de los dedos, nada, a menos que el médico nos indique algo. Las cosas que debemos de hacer, pues lavarlos a diario, secarlos con una toalla, las uñas, como les decía, en forma recta. Lubricarlas puede ser con aceite de almendras, pero no entre los dedos. Nuestros zapatos que sean cómodos, aunque a lo mejor esté de oferta y estaba en 1000 pesos ese zapato, pero ahorita está en 200 pesos, si no nos queda, es mejor no comprarlo. O sea, debe de estar bien cómodo en nuestro pie. Podemos utilizar algún media o calcetín para que no haya un contacto directo con el zapato. Y las callosidades nosotros no debemos de tratarlas o de arrancarlas, sino ya sería con un podiatra. Un podiatra pues es un médico especialista, es diferente por ejemplo a un podólogo. Los podiatras son médicos y los podólogos no siempre. No sé si de este tema de diabetes tengan alguna duda. O algún comentario. Una persona que compra muchas veces que le gusta el café o la leche inteligente, o mucho dulce. Le afecta, aunque si no es diabético, puede llegar a ser diabético. Sí, en exceso sí, si lo consume en exceso sí, porque a veces el café ya no sabe tanto a café sino azúcar, entonces eso es lo que más daña. Si es en exceso sí, si consume poquito, pues no, pero si es en exceso, todo en exceso puede provocarle la enfermedad, porque la insulina es un recurso que no es renovable. Como el petróleo, si nosotros vamos a sacar mucho petróleo, pues después ya no vamos a tener, aunque ese yacimiento estuviera lleno. Igual con nuestro organismo, tenemos la insulina, pero si nosotros abusamos mucho, la vamos a secretar de más y después ya no vamos a tener para nuestra vida posterior. Entonces sí, eso puede causar diabetes. ¿Alguna otra duda? Igual estaba recordando que no les puse una imagen. Cuando está la prediabetes hay algunos síntomas o signos más bien que el paciente puede mostrar, y se ha visto, por ejemplo, no sé si ustedes hayan visto algunas personas que a pesar de que se bañan o se lavan bien, en el cuello hay como si estuviera sucio, como mugre, como si estuviera sucio, pero y esa persona se lava y no se quita. Eso significa que el organismo está secretando mucha insulina para mantener sus niveles abajo, para que no llegue a la diabetes. Entonces ya es un estado de prediabetes. Igual ustedes observen, o a veces aquí en las flexiones, cuando se flexiona por ejemplo esta parte de aquí, igual parece como si estuviera sucio o como si no nos hubiéramos lavado bien, pero no es eso, sino que nuestro organismo está secretando mucha cantidad de insulina. O los codos, bueno, estos siempre son más morenitos, pero es una cosa de excesiva, o las rodillas en exceso. Entonces sí es importante observarnos, y si tenemos familiares igual. También este fenómeno
puede presentar en las axilas, que bueno, algunos quizá tienden a tener las manchadas, pero sí se ve como muy notorio esta situación, como un pigmento muy notorio. Y para la siguiente les prometo traerles la imagen, pero yo creo que sí todos hemos visto esta situación, y no es que la persona no se hace bien, sino que ya es una cuestión de que el cuerpo está secretando mucha insulina para mantener los niveles abajo, pero es prediabetes, entonces ya es como un poquito rojo igual para alertarnos. No sé si tengan alguna duda. Hermana, acerca de las frutas que usted mencionó, estaba la sandía y las papayas. A veces nosotros tendemos a eso, está enfermo y lo que le llevamos es una papaya. Entonces, de ahí que la papaya entonces produce mucho azúcar. Sí tiene mucha cantidad de azúcar. Hay que preferir, evitar todo lo que tenga menos azúcar y más fibra, como por ejemplo la manzana, no es tan dulce, o la pera, la guayaba, la granada. El centro que tiene es fibra, entonces todo lo que más tenga fibra es lo que hay que consumir. El melón y la papaya, por ejemplo, no tienen tanta fibra y son más dulces, por eso hay que evitar. O también la sandía o el plátano, que son más dulces y hay que evitar. Les comentaba igual, todo depende del paciente, porque si tiene a lo mejor en ayuno tiene 100 y después de comer 140, 170, es un paciente que prácticamente puede comer de todo, siempre y cuando siga llevando así su control. ¿Alguna otra duda o comentario? Yo creo que en esta plática nos llevamos ya las recomendaciones que tenemos que hacer para evitar esta enfermedad. Yo recuerdo mi mamá tuvo la diabetes y sí, o sea, ya en los últimos años pues a ella se le elevaba mucho el azúcar y recuerdo que ya el médico decía, no, ya la próxima vez ya no va a ser frutita, ya va a ser miel, porque normalmente el dedo es un té y se endurece. Entonces sí llevaba muy elevada la glucosa. Y como usted decía, el bajarle, o sea, cuando se le bajaba, sí, le decía, ¿sabe qué? Una copita, una copa y azúcar y con eso. Y más o menos también se le volvía a recuperar. Pero sí, yo creo que usted nos ha dado una enseñanza muy buena para nuestra vida y pues debemos de tomarla con seriedad, porque pues para eso Dios, ¿verdad? Quiere que nosotros evitemos este tipo de situaciones. Sí, y como veíamos, sobre todo la diabetes tipo 2 sí es algo que se puede prevenir. A lo mejor la 1 no, porque pues ya nacemos con ella, ¿no? Pero la 2 sí la podemos prevenir, sí está en nuestras manos prevenir, ir haciendo los cambios poco a poco. Sobre todo, aquí lo que tiene mucho que ver es el refresco también, porque hay personas que son muy delgadas pero las desarrollan. ¿Pero por qué? Porque toman cantidades excesivas de refresco. Entonces hay que tratar de evitar igual todo eso. Les comentaba la vez pasada, el refresco, el agua de sabor únicamente, pues si no para fines de semana, para los convivios que son ya muy especiales de preferencia. Entonces sí, sobre todo eso, se ha visto que es más lo relacionado, el consumo excesivo de refresco. ¿Alguna otra duda?
90, cuando deben de estar mínimo en 70, pero ya un coma diabético ya inicia cuando el paciente está a partir de 250 ya es riesgo para que llegue a un coma diabético. Entonces sí, es diferente porque en un coma diabético sí es cuando ya están más elevados y la hipoglucemia, que es lo que los síntomas que me comentaba, es que se les baja mucho. Esa es la diferencia. Pero exactamente cuando no tenemos la disciplina o cuando no estamos comprometidos, pues sí, no desayunan, se ponen insulina, si bien va se la ponen y si no se la ponen, entonces por eso sí puede ser la causa de que se les baje la glucosa. ¿Alguna otra duda? Y para la aplicación de la insulina hay varios sitios, no nada más tiene que ser en uno, puede ser en el brazo o 2 dedos después del ombligo, toda esta parte puede ser, o en el glúteo. También tenemos estas opciones para ir rotando la aplicación. Nos dura más o menos como un mes la insulina, si nos sobró es necesario desechar, ya no tiene la misma acción. Se debe de guardar en el refri, pero no en la puerta, porque a veces la abrimos, cerramos y entonces este cambio de temperatura tampoco es benéfico para la insulina, o no cerca del congelador, porque tiene el riesgo igual de que podría llegar a congelarse. Entonces intermedio, en una de las repisas intermedias del refrigerador, es como se puede guardar. No sé si tengan alguna otra duda. ¿Cómo cuánto? Porque yo debe, pero yo me doy cuenta que van a haber un necio en cuestión de salud, porque no necesita mucho que se debe de checar su azúcar, que no sabe en qué número de azúcar anda. Entonces, en esa cuestión de los necio. Y él cree que tomándose, por ejemplo, el jugo, Finalmente, si él quiere tomar algo
sí hay que irles como haciendo algunas modificaciones o decirle, pues ya que te estás preocupando de tomar eso, resulta ser lo mismo, pues te vas a tomar una pastilla. Finalmente va a tomar algo. Esa sí puede causarle una hipoglucemia. Hay otros medicamentos como la metformina que no causan hipoglucemia, pero la glibenclamida sí. O sea, si no lleva bien sus horarios, sí puede, o si no hace sus colaciones intermedias, no come nada de tortilla. Porque igual por eso puede ser que a veces no lleva. Yo lo he visto así, no lo come así, come demasiado. Sí, como si cuando se les eleva mucho, les da mucha sed. Ya necesitar igual un reajuste de la dosis, porque le digo es una enfermedad crónica, no siempre va a ser igual. O sea, yo siento que él piensa que con que se toma demasiado y él piensa que tomamos demasiadas jugos, limón y ahorita los alimentos se quedan, o sea, él piensa como eso con eso él se la va a... Pero no se necesitaría. ¿Hace cuánto que le dieron la glibenclamida? Sí, no necesita otra cosa. Sí, es importante. Ahí lo que usted podría hacer es hacer como un cuadradito y comprarle su glucómetro para que se cheque igual, que no haya pretexto de que es que tengo que ir al centro de salud o no sé qué. Ya cuando lo compre, si quiere lo trae y yo le ayudo a enseñar cómo usarlo, para que igual se la cheque en ayuno y de que no haya pretexto. De hecho, todo paciente con diabetes debería tener su glucómetro. Nada más si cheque los precios. No siempre resulta ser comprar el más barato porque a veces las tiras o las lancetas, que es con lo que picamos, es más caro. Entonces a lo mejor compre uno que le cueste, no sé, 500, pero que sabe que va a encontrar después las tiras lo que necesita para medirle su glucosa. Porque a veces puede haber uno muy barato, pero después para comprar lo que necesitamos ya no va a haber y nada más se va a quedar ahí. Sí, puede ser, mejor cómprele uno y que no haya pretexto. Como que poco a poco irlo involucrando. Y es que sí hay que entenderlo, no es fácil que nos digan que ya no estamos sanos, ¿no? Que tenemos una enfermedad, que alrededor de esa enfermedad, como digamos, hay muchos mitos. Entonces, sobre todo por eso se asusta igual o no lo asimila, no lo acepta. ¿Alguna otra duda? Ándale, sí.
estudiar